Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de las frases verbales. ¿Qué sabemos de las frases verbales? Estas frases están formadas por un verbo que vamos a llamar auxiliar y este verbo va a aparecer conjugado. Conjugado, ¿sí? Después vamos a tener un nexo. ¿Qué puede ser ese nexo? Puede ser una preposición o puede no haber nexo. Hay frases verbales que tienen y frases verbales que no tienen. Y por otro lado vamos a tener un verbo auxiliado, el cual no va a estar conjugado y que nos va a dar el contenido semántico de la frase. A este verbo auxiliado lo vamos a encontrar en participio, gerundio o infinitivo. Entonces, así es como se forma una frase verbal. ¿Qué más sabemos de las frases verbales? Dijimos en algún video anterior que las frases verbales admiten conmutación léxica, es decir, suelo estudiar, cocinar, suelo bailar, es decir, puedo cambiar el léxico, la palabra, pero no admiten estructural. Es decir, yo no puedo decir suelo que estudio, por ejemplo. Entonces, no admiten estructural. Esto no se puede decir. Bien, a grandes rasgos vamos a tener tres tipos de frases verbales. Luego las vamos a ver más en detalle, pero vamos a tener tres tipos. En primer lugar, las de tiempo compuesto. Las de tiempo compuesto. ¿De qué se trata? Se trata de un verbo haber más participio. Ejemplo, he jugado. Luego vamos a tener la frase verbal pasiva, que la vamos a encontrar justamente ¿en dónde? En la voz pasiva, claro. Vamos a tener, en este caso, un verbo ser, que va a estar conjugado, más un participio, y este participio concuerda en género y número con el sujeto. Por último, vamos a tener las frases verbales con infinitivo o gerundio, las cuales vamos a analizar más en profundidad en otro video, pero que en general pueden ser modales,
aspectuales y temporales. En estas frases vamos a tener siempre un verbo, porque es una frase verbal, más un infinitivo o un gerundio, como el nombre lo dice. Vamos a ver unos ejemplos para entenderlo un poquito mejor. Bien, vamos con el primer ejemplo. La joven estuvo estudiando toda la semana. Bien, ¿cuál es la frase verbal? Estuvo estudiando. Muy bien. Entonces, acá tenemos nuestra frase verbal. ¿Qué tipo de frase verbal es? Veamos. Tenemos un verbo más otra palabra. ¿Esta palabra qué tipo de palabra es? Veamos su terminación. Termina en ando. Por lo tanto, es un gerundio. Es decir, que estamos frente a una frase verbal de gerundio. A esto le vamos a agregar, cuando lo veamos en más profundidad, que este tipo de frase se denomina durativa. ¿Por qué se denomina durativa? Porque es una acción que sucede en un lapso de tiempo continuo. Estuvo estudiando. No es que sucedió una vez y nada más, sino que fue durante un tiempo determinado. Bien, vamos con la segunda. Los niños han jugado en la plaza toda la tarde. Vamos a buscar nuestro verbo. Bien, nuestra frase verbal es, entonces, han jugado. Frase verbal. ¿Qué tipo de frase verbal es? Veamos, tenemos un verbo, que es haber, más otra palabra. ¿Qué tipo de palabra es? Muy bien, es un participio. Es un participio. Por lo tanto, tenemos una frase verbal de tiempo compuesto y recordemos que el participio se mantiene intacto. Los niños han jugado, el niño ha jugado, el participio en los tiempos compuestos se mantiene intacto, no va a variar. Distinto va a ser en lo siguiente. Veamos la próxima. Juan y María fueron premiados por sus buenos promedios. Juan y María fueron premiados. Entonces, fueron premiados es nuestra frase verbal. ¿Qué tipo de frase verbal es? ¿Qué les parece? Muy bien, estamos en una voz pasiva. Por lo tanto, va a ser una frase verbal pasiva. Como dijimos, tenemos un verbo, que es un verbo ser, conjugado. Y tenemos, ¿qué cosa? ¿Qué es premiados? Muy bien, premiados es otro participio. Pero, mientras que acá este participio es invariable, en la frase verbal pasiva el participio es variable. ¿Por qué? Juan y María fueron premiados, Juan fue premiado, le sacó la S. En cambio, en el tiempo compuesto no, los niños han jugado, el niño ha jugado. No tenemos ninguna S, no agrego el plural al participio. En este caso sí, porque concuerda en género y número con el sujeto. Entonces, si tenemos este sujeto, va a concordar en género y número. Si fueran María y Celeste, fueron premiadas. Ahí cambiaría el género. Por lo tanto, el participio en la voz pasiva, en la frase verbal pasiva, va a coincidir con el sujeto. Vamos con la última. Este sábado vamos a ir al cine. Este sábado vamos a ir al cine. ¿Dónde tenemos nuestra frase verbal? Vamos a ir. Perfecto. ¿Qué frase verbal les parece que es? Veamos, tenemos un verbo, tenemos un nexo y tenemos un infinitivo. Por lo tanto, lo vamos a denominar frase verbal de infinitivo. Y como las de infinitivo y gerundio
tienen aspecto, modo o tiempo, en este caso vamos a decir que esta es una frase verbal de infinitivo temporal. Temporal y de futuro, porque estamos hablando de algo que vamos a hacer este sábado en este caso. Bien, entonces repasemos un poquito lo que acabamos de ver. Vimos que las frases verbales tienen sí o sí un verbo auxiliar que va a estar conjugado y un verbo auxiliado que nos da el contenido semántico de la frase. Va a ser un participio, un gerundio o un infinitivo. Algunas tienen nexo, otras no. Si es un nexo, generalmente es una preposición. ¿Qué pasa con las frases verbales? Admiten conmutación léxica, es decir, yo puedo cambiar la palabra, puedo cambiar el verbo auxiliado. Suelo estudiar, suelo cocinar, suelo bailar. Pero no admiten conmutación estructural. Yo no puedo decir suelo que estudio. En general, a grandes rasgos, vamos a tener tres tipos de frases verbales. Las de tiempo compuesto, que tienen un verbo haber, más un participio que va a ser siempre invariable. Los niños han jugado, el niño ha jugado. Una frase verbal pasiva que tiene un verbo ser conjugado, más un participio que sí varía y que concuerda en género y número con el sujeto. Y una frase verbal con infinitivo o gerundio que puede tener nexos y que esos infinitivos o gerundios me van a decir o me van a dar la información de si es un modo o un aspecto o una temporalidad de esa frase verbal. De esta manera vimos a grandes rasgos cómo identificar y cómo construir frases verbales. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.